buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. El fin de semana falleció lamentablemente el gobernador del estado de La Guaira, Jorge Luis García Carneiro. Y pues quiero aprovechar la ocasión para extenderle mis condolencias a su familia y a todo su equipo. Realmente tuve con él una muy buena relación en lo personal, hicimos muchas entrevistas. La última fue hace apenas un mes y 2 días, y allí estuvo conversando con nosotros sobre sus planes, sobre sus actividades. Y bueno, yo hice un comentario en redes sociales donde decía que más allá de las diferencias, pues lamentaba la muerte del general García Carneiro. Entonces mucha gente me escribió, bueno, ¿por qué tienes que decir que más allá de las diferencias? Bueno, y de eso quiero hablar precisamente. Estamos en un país en el cual las expresiones de odio, de desprecio, de discriminación se hacen patentes de manera muy regular, sobre todo cuando se produce la muerte de alguna figura pública, sea de gobierno, sea de oposición. Y entonces hay gente que aprovecha esa ocasión para denostar, para hacer drenar su odio, para expresar sentimientos de alegría por la muerte de alguien que piensa distinto o que tiene una postura política distinta, creyendo que la muerte nunca los va a tocar, creyendo que la muerte termina siendo un castigo para quienes lo hacen mal en la vida, cuando la muerte es el fin de un ciclo de la vida, el fin de un ciclo vital, es algo inevitable, todos vamos para allá. En México, cuando alguien muere, se dice, se nos adelantó, con lo cual queda claramente establecido que es irremisible el encuentro con la muerte. Así que yo quiero reconocer en el general pues, a una persona con la que tuve muy buena relación, fuimos buenos amigos, y sí, a pesar de las diferencias políticas, y ese es un valor que hay que rescatar en la democracia, aprender a vivir desde la diferencia, con la diferencia y a pesar de las diferencias, porque eso es parte de la vida misma. Qué mala sería nuestra historia, nuestra vida, si estuviésemos obligados a un pensamiento único. No estoy de acuerdo con pensamientos únicos, ni con pensamiento único del chavismo, ni con pensamiento único en el ámbito de la oposición. Creo en la diversidad, creo en una sociedad en la cual podamos reconocernos los unos a los otros y una sociedad en la cual pues, se valore a los hombres de acuerdo a sus obras, con lo positivo, con lo negativo. Ya habrá tiempo de evaluar esto, en el caso del general García Carneiro y de todos y cada uno de nosotros. Así que, pues, este comentario de hoy tenía que ver con esto. Y bueno, decirles que estas expresiones de odio terminan devolviéndose contra quien las manifiesta. Estas expresiones de desprecio por la opinión ajena o por la opinión de quien piensa distinto, terminan yéndose contra quien las manifiesta. Así que bueno, en este día pues me limito a hacer este comentario y a manifestar nuevamente mis condolencias por el fallecimiento del general Jorge Luis García Carneiro. Tengan la seguridad de que mañana fallece alguien de la oposición con quien yo también haya tenido esa relación pues relativamente cercana, pues también lo voy a manifestar sin ningún tipo de remordimiento, porque para eso estamos en esta vida, para reconocernos los unos a los otros y para valorar a los seres humanos en su dimensión justa, con sus luces y con sus sombras. Hasta aquí mi comentario por el día de hoy, y quiero entonces saludar a nuestro invitado, Roberto León Parili, quien es presidente de la Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores, ANAUCO, a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Roberto? Bueno, muy bien, Vladimir, y muchas gracias por el espacio y darnos esta oportunidad de expresar a tanta gente que nos está siguiendo, que depende de nuestras acciones, estar aquí, pues. Muchas gracias. Gracias por venir. Bueno, caramba, fíjate, hay varios puntos que abordar contigo. Uno de ellos tiene que ver con las situaciones de estafa que se han dado a través de páginas que ofrecen la venta de criptomonedas, en fin. Pero también hubo un caso muy sonado y es el de las prótesis mamarias. Sí. Que algunos dirán, qué frivolidad tratar ese tema, no, pero es un tema de salud pública que afectó a miles de mujeres en Venezuela y también en el mundo. Así es. Y se acaba de producir una sentencia y vamos a hablar un poco de eso, ¿no? ¿Cómo no? Sí.
Adelante. ¿Cuál quiere que empecemos por el? Bueno, podemos empezar por las criptomonedas y luego Ok. vamos por el otro tema. Bueno, el tema de las criptomonedas, y valga esto como una recomendación a tanta gente, Vladimir, tanto venezolano que tiene como esa necesidad, como cualquier ciudadano del mundo, de invertir en algo, de trabajar, de hacer que su dinero rinda. Bueno, eso es parte de la vida de cualquier ciudadano del mundo. En Venezuela tenemos muy cerrados los mecanismos de inversión, verdaderamente han estado cerrados, y con el tema de la pandemia más todavía. Ujú. Bueno, uno de los fenómenos que en los últimos tiempos ha ocurrido es la criptomoneda. La criptomoneda, bueno, por ser una moneda digital, es una innovación, es las nuevas tecnologías. Bueno, eso Ujú. tuvo un auge muy importante. Y fundamentalmente hay una moneda que es el Bitcoin, Ujú. que tuvo un auge tremendo, empezó a subir, a subir, a subir, Así es. y como la espuma, y todo el mundo quería invertir en esta moneda. De esta manera, un grupo importantísimo de venezolanos buscaron una empresa internacional, una empresa trader internacional que está en Ujú. España, se llama Arvistar 2.0, se llama la Ajá. empresa, y colocaron allí sus bitcoins con una promesa de parte de la empresa, una oferta que además del crecimiento del valor del bitcoin, que ya es una ganancia natural de tener esa moneda, si sube de precio obviamente la persona tiene más dinero, pero además de eso pagaban un rendimiento por tenerlas colocadas con ellos. Bueno, al cabo de un poco tiempo de haber entregado los bitcoins, se dirigieron a cada uno de sus clientes para decirle, mira, estamos en una situación de quiebra, un problema económico y no podemos devolver el dinero. Es decir, esa inversión de todos esos venezolanos quedó como en el aire y ellos quedaron indefensos en un país extranjero Ujú. contra una empresa que está en España. Bueno, allí actuamos inmediatamente, hicimos un grupo muy sólido de muchos de estos venezolanos. El grupo inicial tiene más de 100 personas afectadas. Ajá. Y con esto nos pudimos adherir a la Audiencia Nacional en España, que es el tribunal a nivel nacional que conoce en materia penal de estas cosas. Ujú. Ya hay un arresto de uno de los directores de la empresa, un arresto del principal director, y estamos ahora a nivel de esa audiencia tratando de reclamar la devolución de estos bitcoins para los venezolanos. Es una empresa que declara utilidades, que paga impuestos en España y que, bueno, como allá se llevan las cosas muy reguladas y muy supervisadas en ese sentido, bueno, hay mucha tela que cortar. Lo importante de esto es que una acción colectiva te permite defenderte en España, cosa que en lo individual les cuesta arriba, Ujú. buscar un abogado en el extranjero, llevar una Claro. demanda, los costos que eso tiene. ¿Cuántas personas están afectadas actualmente el día Mira, de hoy? yo no tengo el universo exacto, pero lo que sí te puedo decir es que con nosotros se han comunicado 300 personas por lo menos. Ujú. Esto significa que el universo es mucho mayor y ya cuando tú empiezas a ver grupos de venezolanos de 200, 300 personas, tú empiezas a ver que el caso es muy importante. Bueno, merece ser atendido como acción colectiva y con la legitimidad que esto tiene para que esta gente pueda resarcir esto. ¿Y de alguna monto manera. en dinero cuánto estamos hablando? Bueno, hay del que invirtió desde 0.2 Bitcoin hasta el que invirtió 5 Bitcoin. Por ejemplo, cuando tú Que sacas un el Bitcoin valor, está en 40 y tanto. 30.000 creo que está, 30, porque Ajá. tuvo una Tuvo una caída, caída. pero igual estamos hablando de mucho dinero, estamos hablando de una situación importante para ese grupo de venezolanos. Bueno, ya están organizados, están presentados ante la Audiencia Nacional de Española Ujú. y van en el proceso, es decir, lo que arroje allí les va también a Ajá. cubrir y a resolver el ¿Y la problema. justicia venezolana tiene algo que hacer en esto o no? No, porque ocurre con una empresa extranjera que tiene sus bienes en España, está domiciliada en España. Claro que la justicia venezolana pudiera de alguna manera llevar un proceso judicial y sentenciar, pero ejecutar eso aquí en Venezuela es mucho más difícil cuando la empresa no tiene presencia, ¿no? Obviamente. Sí, por eso es que lo estamos haciendo allá. Perfecto. Bien, vamos a hacer una pausa y al regreso continuamos conversando. Llevó adelante una batalla judicial precisamente para representar los intereses de miles de mujeres venezolanas que se vieron afectadas por la colocación de prótesis mamarias con materiales que no estaban del todo certificados o que fueron indebidamente certificadas por una firma Es correcto. extranjera también, Sí, ¿no? alemana. La firma. Alemana, exactamente, y que bueno, se ha producido una lluvia de demandas a nivel mundial Sí. y entre ellas pues están las demandas de las mujeres venezolanas que se vieron afectadas, ¿no? Así es, Vladimir. Mira, es una demanda, es la demanda por tema sanitario más grande del mundo, Ajá. que actualmente existe en tribunal alguno. ¿Por qué la más grande del mundo? Bueno, porque actualmente hay más de 20.000 víctimas que ya están adheridas a los procesos, Ajá. pero hay un universo de 400.000 víctimas a nivel mundial. 400.000 mujeres. 400.000 de distintas nacionalidades en distintos países. Lo que es importante y uno tiene que ver en estos casos es por qué Latinoamérica. Venezuela es el segundo país con mayor afectación.
Las prótesis son de fabricación francesa, Ajá. pero brincaron el océano y llegaron a Venezuela. Y el país con más incidencia es Colombia y de segundo Venezuela. En Venezuela se habla de aproximadamente 40.000 víctimas de este problema. Lo que ocurre es que en el año 2010, en una inspección que venía haciendo la autoridad sanitaria francesa, bueno, determinó que estas prótesis están rellenas con un silicón industrial que al contacto con el organismo causa reacciones nocivas. Nocivas, bueno, se habla de cáncer, se habla de problemas glandulares, alergias, una cantidad de situaciones. Nosotros tenemos casos emblemáticos de venezolanas. Por ejemplo, una que se le rompió la prótesis, tuvo una reacción alérgica, fue operada de emergencia, quedó en situación vegetal 2 años y después falleció. Casos terribles. Entonces, al ser un tema de salud tan importante, la autoridad francesa, bueno, prohibió la comercialización de las prótesis y recomendó a todas las mujeres extraerse las prótesis. El problema es cuando tú te las vas a extraer, tienes que pagar Por supuesto, una nueva operación. Una nueva operación. Y allí no hay seguro que valga, digamos. Así es. No hay garantía. No, nada. Porque muchas son estéticas. Hay unas que no eran estéticas, sino eran por razones de cáncer, algunas cosas, y tenían que colocárselas. Claro, bueno, lo cierto es que para un venezolano o una venezolana, durante estos últimos años, hacer una nueva inversión en una operación a veces no ha sido fácil, no ha sido posible. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, que más del 60% de las mujeres que estamos representando, que ya son más de 5.000 en estos procesos en Francia, no se las ha podido retirar. Están esperando su indemnización para retirárselas. Entonces, por eso es tan importante. Y si hay personas que son víctimas pero no se sumaron a la acción, ¿pueden sumarse tardíamente? Todavía se pueden sumar. Son 5 demandas. La primera, TV1, acaba de ser sentenciada la semana pasada, como tú señalaste al inicio, y fue, bueno, una sentencia emblemática. Y se reconoce ya a nivel de la Corte, que es la máxima instancia judicial, llegó a la última instancia, se reconoce la responsabilidad directa de la certificadora TV y se le ordena el pago de la indemnización. Porque fíjate, esto tiene 2 pasos. Primero, la empresa es fabricante, que debería tener alguna responsabilidad por utilizar materiales no adecuados. Y segundo, la empresa que certifica, que es en la cual se confía la persona que va a comprar. Así es. Esta prótesis, bueno, está certificada por la empresa, ese es el caso, qué sé yo. Precisamente. El tema es que nosotros ¿Vamos a hablar los nombres de esas empresas? Sí. La primera es PIP. Las PIP. Sí, las PIP. Nosotros intentamos una acción penal. Fueron detenidos los directivos de la empresa y fueron condenados a 4 años de prisión. Uno de ellos, el principal, que era Jean-Claude Mas, ya falleció, incluso pagando la condena. Pagando la condena. Pero la empresa quebró financieramente. O sea, tenía además del problema de las prótesis, tenía problemas económicos. Y no fue una empresa, no fue una quiebra fraudulenta para evitarle. Bueno, puede que sí, pero al fallecer ya el titular de la empresa y todo esto, era como cuesta arriba cobrarle a esa empresa la indemnización. Entonces nos fuimos contra el certificador, porque certificar un producto no es cualquier cosa. Cuando una persona le pone un sello, una empresa le pone un sello de calidad a un producto, y sobre todo un producto de salud, sanitario, caramba, tiene una responsabilidad muy grande encima. Si ese producto causa un daño y está mal certificado, bueno, caramba, es corresponsable con lo que pueda ocurrir, los daños que pueda ocasionar. Esta empresa es una empresa, la más grande del mundo, una de las más grandes del mundo, es un gigante financiero. Es una empresa alemana, se llama TV Rheinland. Ellos certifican desde tornillos hasta naves espaciales. O sea, toda la gama de cosas que se te puedan ocurrir en el camino. Por cierto, los Volkswagen, la emisión de Volkswagen en Estados Unidos, de gases tóxicos de los Volkswagen, también estaban certificados por ellos, por decir algo, ¿no? Y en Brasil tienen unas certificaciones que han dado problemas también. Lo cierto es que esta empresa es corresponsable. Nosotros demandamos a esta empresa. El primero fue el TV1, ya vamos por el TV5. Ellos se defendieron en todas las instancias. Tuvimos que ir a la Corte Europea, tuvimos que ir a la Corte Francesa, a la Corte Alemana, para poder, bueno, de alguna manera llevar adelante un reclamo. ¿Y qué argumentaban en su defensa? Porque hay que Ellos argumentaban que el certificador lo que tiene es que ver el producto, lo certifica y no tiene por qué perseguir el producto. No tiene por qué ver si en el camino le cambian el producto, ellos también son unas víctimas. Cuando realmente las normas de certificación obligan al certificador a vigilar y a velar porque el producto que está en circulación sea el mismo que certificó. Claro, por supuesto. Ante cualquier duda, que de hecho la tenía, porque ya había denuncia, ya había una alerta en Estados Unidos sobre esas prótesis, tenía que volver a revisar el producto, hacer una inspección sorpresa, y si conseguía un material distinto al que certificó, tenía que retirar la certificación. Bueno, no lo hizo y con eso absorbió la responsabilidad. Ya nosotros en los procesos tenemos a 5.000 mujeres venezolanas, en el TV1 tenemos 600.
las cuales Creo que llamas TV1. le pusimos esos nombres. TV es la empresa demandada, le pusimos 1, 2, 3, 4 y 5 para diferenciar los 5 juicios que hay. ¿Y por qué hay tantos y no uno solo? Bueno, porque todo proceso colectivo allá en Francia tiene una etapa de adhesión. Entonces, llegada la etapa de adhesión, no se pueden sumar más ahí, entonces abrimos uno nuevo. Claro. Y así hemos venido escalando y ya vamos por el TV5. Nosotros ya hemos pagado indemnizaciones preliminares a 1.200 mujeres de TV2 y TV3. ¿En Venezuela? En Venezuela, sí. Le hemos pagado ya una indemnización preliminar. Ahora viene el día 11 de junio, viene la sentencia de TV4, donde tenemos 1.200 mujeres y van a recibir su indemnización preliminar también. Claro. Y TV1 fue la más larga, fue la que empezó y la que más tarde cobra, porque fue la que pasó por todas las instancias, pasó por la Corte francesa, pasó por todas estas instancias, 10 años de lucha. Imagínate. Ahora fíjate, aquí hay preguntas, por ejemplo, sobre ese punto. Una persona que me pregunta si la calificación provisional de esos 6.000 euros quedó establecida como tal en la propia sentencia y si en la misma también se quedó estipulado el pago de esa indemnización adicional mediante la práctica de experticias médicas o si dicho complemento habría que hacerlo efectivo a través de otra acción judicial, ¿no? Sí. Alguna de las preguntas, ¿no? Sí, bueno, mira, los tribunales de primera instancia tomaron la decisión y lo vienen haciendo a partir del TV2 fundamentalmente, el TV1 al final, pero TV2 más que todo. Ellos dan una indemnización preliminar porque los procesos tienen un tiempo de ejecución. Y ese, mientras tanto, es muy importante para las mujeres. Ellas tienen que sustituir sus prótesis y tienen que recibir algo del dinero para ir resarciendo todos esos daños de ansiedad y todo lo que tienen. Entonces, se creó la figura de la indemnización provisional, que es un pago inicial mientras se hace un peritaje, porque cada caso, la justicia es dar a cada quien lo que le toca. Y entonces, cada caso es distinto. Por ejemplo, personas que demuestren que esto le causó un daño psicológico. Van a tener más indemnización. Lo que establecieron. ¿Cómo se puede demostrar? Bueno, a través de una experticia psiquiátrica. Sí, no, va a haber el tema de ansiedad psicológico quedó igual para todas. Por haberlas tenido nada más, claro. Ya todas tienen eso. Se determinó un baremo en los tribunales de primera instancia y el baremo va a oscilar entre 17.000 y 80.000 euros para cada mujer, dependiendo del daño que tenga, incluido el psicológico, incluidos daños económicos que ha tenido porque se ha tenido que operar 2 veces, todo esto, y también incluyendo las secuelas que puede tener en algunos casos donde han tenido que operarse de emergencia, donde han tenido dolencias, tratamientos, bueno, van a tener mayor indemnización. Entonces, dependiendo de este baremo, se le va a aplicar a cada una indemnización complementaria después de la provisional para cubrir eso. O sea, que este pago ya no es un techo. No, no es un techo, es un piso más bien. Es un piso de $6.000. Es un inicio. Sí, y luego ya van a cobrar, se van a someter a ese baremo. No es que tienen que ir a otro proceso, pero sí tienen que ir al tribunal de origen. Esto se está discutiendo y lo que acaba de ser sentenciado es la Corte de París, que está conociendo en reenvío por orden de la Corte Suprema francesa, y estableció esto. Entonces, lo que es el baremo, la aplicación del baremo y el complemento tiene que ir nuevamente al origen, que es a primera instancia. Ya estaremos nosotros en Tulum declarando, solicitando ya el complemento para cada una de ellas. Ahora, se supone que por supuesto ustedes hacen una gestión jurídica y eso tiene un costo. ¿Qué porcentaje, por ejemplo, si a una mujer le tocan legalmente 8.000 o 6.000, sí, ¿cuál es el porcentaje que ella viene cobrando en realidad? Lo importante de la acción colectiva. La acción colectiva es un poquito de cada quien y con eso hay todo lo suficiente para llevar el proceso adelante y también para que todos los profesionales que allí trabajan puedan cobrar honestamente un justo honorario. Los honorarios se cobran siempre al final. Claro. ¿Cuál fue la lucha nuestra? Y lo importante de todo esto. Cuando nosotros llevamos el primer grupo de 600 mujeres, era el primer proceso y nos costaba mucho entenderlo y sobre todo no teníamos aliados con la fuerza para llevarlo esto allá en Francia. Entonces, la primera noticia fue que había que pagar apenas una estampilla y unos gastos judiciales muy pequeños. Cuando preguntamos, ¿cuánto es esto? No, entre 300 y 500 euros por cada mujer. Cuando tú sumas eso por 600, es un caudal de dinero sumamente importante. En Venezuela, con un control de cambio, con una situación terrible, era cuesta arriba llevar esto. Y pedirle a una mujer que ha sido víctima de un problema y que tiene situación económica, que pague algo, que ponga algo, ya era cuesta arriba. Entonces eso iba a impedir que muchas se pudieran sumar. Tuvimos que pedir financiamientos internacionales para poderles costear a ellas todo. Ellas no pagan nada, ni un euro, hasta el final. Y al final, nosotros logramos una alianza con el bufete principal, el escritorio Pipa World, que es Olivier Aumaitre, quien representa más de 20.000 víctimas allá en Francia, y con él logramos el financiamiento de todas las que se van adhiriendo. Es decir, los gastos procesales los cubre él porque ya tiene un fondo.
Claro. Y ellas pagan al final lo que el tribunal señale como honorarios para los franceses. Eso Por es todo lo que supuesto. tienen que pagar. Tenemos que hacer una pausa. Al regreso vamos a continuar con este tema y luego vamos a pasar a otro, porque Sí. no son los únicos temas que tratamos con el presidente de ANAUCO, la Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores. Muchos temas de servicios, en fin, Sí. electricidad, CanTV, en fin, X. Vamos a hacer la pausa y ya volvemos. Tengo acceso a los mensajes de Twitter, pues sí entiendo que a ti te han llegado Sí. muchos mensajes y a mí también me han llegado. Por ejemplo, aquí me preguntan sobre este mismo punto. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, alguno de estos países, alguna de estas empresas se niega a pagar la indemnización? Mira, es muy difícil porque estamos hablando de una empresa que tiene Por una ejemplo, utilidad financiera enorme, de las la más TV grandes. Rheinland, Sí, ¿no? de las más grandes del mundo y, o sea, no va a quebrar la empresa por este caso. O sea, es una empresa que tiene una trayectoria Tiene solvencia, pues. y tiene una solvencia muy, muy, muy grande. Entonces, de hecho, todo lo que ha pagado hasta ahora ha sido muy puntual. O sea, cuando el tribunal acuerda el pago, inmediatamente depositan el dinero, ¿no? No ha habido problema. Ya han pagado muchísimo, han pagado varios millones de euros a nivel mundial a nuestras venezolanas, solamente 1.200, pero cuando uno suma es importante las cantidades que... Ahora, fíjate, si a los efectos de una indemnización vamos, se supone que tiene que pagarse un daño, ¿verdad? Sí, O sea, no puede ser que la cosa quede tablas. Si una mujer se colocó unas prótesis, Así ¿verdad? es. Y entonces después resulta que estaban malas, que le hacen daño, que le pueden causar hasta la muerte. No, simplemente de lo que le corresponda como indemnización, entonces tiene que gastar la mitad o más o casi toda la plata en una nueva operación. sí, por eso es que el baremo coloca la indemnización entre 17 y 80.000 euros. Es precisamente por eso, es mucho más de lo que cuesta una operación. Claro. Porque no es solamente el cambiarse una operación, no es el daño económico simplemente. Ahí tienes el daño de ansiedad, el daño psicológico, las secuelas que puede haber tenido, porque casi todas han sufrido de algo con las prótesis. Claro. Algunas se les rompen a destiempo, Sí. otras tienen nódulos, se les deforma. Se deforman, Hay exacto. miles Le de generan alguna situaciones y erupción, todo alguna eso, cosa. eso a veces es irreparable, digo yo, ¿no? Por supuesto. No hay dinero que pague eso, ¿no? Así es. Ahora, el tiempo en el cual van a hacer efectivo el cobro. Por ejemplo, Bueno. ¿cuánto tiempo tiene que esperar una mujer venezolana de La Guaira que se Sí. colocó su prótesis? Fíjate, el tiempo fue muy largo para llegar a donde estamos, pero ya hoy día, y con el reconocimiento pleno de la Corte de la responsabilidad de TV, esto va a fluir con mucha más rapidez. Se estima que estas que fueron sentenciadas de TV1 el pasado 20 de mayo van a recibir su indemnización en breve, ya estamos procesando lo necesario para que reciban su indemnización en breve. El 11 de junio es la sentencia de TV4. Inmediatamente van a comenzar a recibir su indemnización preliminar todo el grupo de TV4. TV2 y 3 ya lo recibió y está ahorita en peritaje para recibir la segunda parte. Y TV5 va a ser cerrado el 30 de junio y allí se va a fijar una fecha donde la Corte se va a pronunciar para que reciban también su indemnización. Este año es el año, yo siempre lo dije desde cuando esto empezó a aflorar y empezaron a poner las fechas de la sentencia de los tribunales, este es el año para que ellas recuperen todo. O sea, este es el año importante para el caso, en líneas generales. Por supuesto. Sí. Hay preguntas aquí de la audiencia. Mire, aclara el señor Parrilli que si se pagó, en mi caso pague para ese tiempo, si se pagó, en mi caso pagué para ese tiempo $42 y soy del grupo TVU1. Claro, Yamilis. al principio, cuando era un grupito muy chiquitito de 30, 40 mujeres, creo que llegó a 80 al final, que ingresaron en la acción penal y ellas compraron una estampilla. Eso es parte de lo que estábamos hablando, pero después nos dimos cuenta que eso no podía ser. Eso no permitía que nosotros pudiéramos masivamente adherirla. Y fue cuando nos dimos la vuelta y pedimos un financiamiento internacional, el cual lo absorbimos nosotros, totalmente creyendo en el caso. Y todas las de allí en adelante no tuvieron que desembolsar nada, ni las nuevas tampoco tienen que desembolsar. Ellas, ese grupito muy pequeño, además de lo que recibieron como lo que van a recibir por esta indemnización, lograron un apoyo del gobierno francés, que es lo que llama SARBI, que es un fondo de ayuda a víctimas de procesos penales, y muchas de ellas, casi todas, otras todavía están en eso, recibieron como un pago del gobierno francés que no solamente era 40 euros, ellas recibieron 300, 500 euros para ir aguantando más o menos. Claro. Charo Pérez, queremos saber si la mayoría de las TV1, cuando a partir de la sentencia podemos disponer de lo ganado en juicio. Se ha esperado mucho y aún hay personas que están por aportarse. Que esperar significa más devaluación de la moneda. Es correcto, Bueno, no, nosotros pero estamos van a en cuenta. recibirlo en moneda. No, en moneda extranjera, en dólares. En dólares, claro. Euros y dólares. Por supuesto. No hay manera de recibirlo en bolívares
porque no hay transferencias Claro. que se puedan hacer desde Aunque Francia. fíjate que en estos días un economista señalaba que creo que Luis Vicente León, que hoy en día $100 equivalen a 30 del año pasado. Claro, es verdad, pero Tenemos el problema es que la no banca... tenemos devaluación, sino Sí. devaluation, porque es en inglés. Sí, es verdad. El problema que hay ahí es que el ente pagador es un organismo oficial francés y el mecanismo de pago de ese organismo es solo transferencia internacional. Claro. No hay otro medio. Entonces, para él hacer una transferencia internacional a una mujer en Venezuela, esa mujer tiene que disponer de una cuenta capaz de recibir Claro. una transferencia en moneda extranjera. Por supuesto. Como no la tenían, nosotros tuvimos que hacer alianzas con la banca internacional y les hemos abierto cuentas a todas Claro. para que puedan recibirlo. Todas las 1.200 que recibieron, lo recibieron a través de una plataforma Por de pago supuesto. muy fluida. Marta ZV, nos dicen que hay mujeres de TVU1 que quedaron fuera de la posibilidad de indemnización. ¿Eso es cierto? No, bueno, hubo un grupo de mujeres, hubo dos grupos. Un grupo que fueron descalificadas porque estaban en dos procesos a la vez. Siempre se los dimos de un principio. Si usted está en una demanda, no se puede meter en otra, porque no se puede Claro. reclamar judicialmente lo mismo en dos juicios. Ahí hay un pequeño grupo que quedó inadmitida por participar en dos a la vez. Y otro grupo, por un criterio del tribunal, las inadmitió en este pago, en este momento, porque tenían las prótesis desde antes de 2006. Entonces considera el tribunal que en ese expediente las pruebas que hay arrojan una responsabilidad de TV a partir de 2006, que es cuando masivamente se colocaron. No quedan fuera, quedan como víctimas, pero sí tienen que agotar un procedimiento donde vamos a llevar elementos de prueba de que antes de 2006 también se colocaron las prótesis. Pero es un proceso un poquito más largo que las otras que van a cobrar directamente. Pero van a cobrar también. Nosotros vamos a ir hasta el final porque el derecho de igualdad ante la ley, la justicia, no puede ser para unas sí y para otras no, porque son víctimas del mismo problema, de la misma empresa y de las mismas prótesis. Entonces, todas van a tener que recibir su indemnización. Así es. Bueno, aquí hay otros casos. Banco Orinoco, por ejemplo, me preguntan de CanTV, Banco Orinoco. Sí. Entiendo que hay otra situación con otra institución financiera. Sí, bueno, Banco Orinoco, nosotros tenemos una representación de un grupo muy importante. Es sabido ya en la opinión pública que hay algunos bancos que están en el Caribe del grupo financiero, BOD. Uno es el Banco Orinoco, que está en Curazao, que concentra una cartera de depositantes venezolanos. Bueno, y el banco está en proceso de quiebra, de liquidación. Bueno, nosotros allí tenemos una representación bastante masiva, representamos un número importantísimo de depositantes, y lo bueno de todo esto es que después de año y medio del proceso de liquidación, estamos ahora discutiendo un posible acuerdo de la mano de la autoridad de Curazao. Es un acuerdo que en los próximos días va a ser presentado ante la autoridad judicial, ante el Tribunal de Primera Instancia de Curazao, y el acuerdo lo que estamos pidiendo es que se garantice allí la devolución de los fondos en un término no mayor de 90 días para todo este grupo de venezolanos. Nosotros tenemos allí en Banco del Orinoco más de 300 personas, 400 personas bajo representación. Y luego el All Bank de Panamá, que es otro banco del grupo, también está en liquidación, pues depende mucho de este acuerdo, porque si este acuerdo se produce, el All Bank como un cliente más va a recibir unos fondos del Banco del Orinoco y eso le va a permitir hacer frente a algunos ¿De cuántos depositantes. clientes y de cuánto dinero estamos hablando? Bueno, hay 1.930 clientes del Banco del Orinoco que han calificado sus créditos. Ahí estamos hablando de aproximadamente $700 millones, aproximadamente. Y el otro banco del grupo es el Boy Bank, que no está intervenido, ha tenido problemas de corresponsalía. Bueno, porque al estar en el mismo grupo financiero, los corresponsales se le han retirado y eso ha generado un caos para efectos de que la gente tenga acceso al dinero, ¿no? Claro. Otro caso, las cableras, por ejemplo, muchas quejas con las Sí. cableras. Bueno, ahí hemos tenido problemas, pero también hemos tenido muy buenas conversaciones y vemos grandes esfuerzos en muchas de las empresas para tratar de poner plataformas más sólidas. Hemos visto ese esfuerzo que se está realizando. Yo creo que hay que darles un pequeño margen de tiempo, porque verdaderamente hay que decirlo, lo que es las telecomunicaciones, las cableras, están muy deficientes en Venezuela, pero también hay que decir que han tenido un problema de control de precios que impide pues cualquier inversión y cualquier cosa. Yo creo que esto se ha venido flexibilizando y por eso es que han subido las tarifas en una manera que a veces nosotros la percibimos como bárbara, pero a veces son muy necesarias, porque si no hay ajustes de tarifas, no hay tampoco inversión. Yo creo que en los próximos tiempos pudiera haber una mejoría importante, sobre todo en el tema de telecomunicaciones, que es vital. El venezolano depende hoy día del Internet, como cualquier ciudadano del mundo. Scorpion Tech, muy buenas tardes, estimado Vladimir. Saludos al señor Parili. La empresa de envíos Cerex montó una estafa a nivel nacional con cupones de envío prepagados. Luego, con la excusa de la pandemia, cerró sus puertas a nivel nacional. ¿Conocen ese Bueno, caso? nosotros... Vamos a sí. vamos a dar esa respuesta al regreso. Ok. Ya venimos.
preguntaba yo aquí medio en broma, medio en serio, al doctor Parili si no había casos de hombres que demandaran, porque bueno, hay quienes se colocan implantes en distintos lugares, ¿no? Bueno, aquí Los llamados no, chocolaticos, qué sé yo, cosas de esas. aquí no tenemos el caso porque es el tema que aquí no, ese tema no es tan liberal como en otros países, pero en Francia sí hay muchos casos han reclamado, bueno, son víctimas de la prótesis igualmente, ¿no? Claro. Toda persona que tenga esas prótesis es víctima. Por supuesto. Obviamente, como ser humano, pues que es, Por ¿no? supuesto, así es. Sí. Por favor, pregúntale a tu invitado qué ha pasado con el caso Tu Taxi Panamá, Roberto Andrade, y el caso de la venezolana con los carritos chinos. El de la venezolana, el de Tu Taxi Panamá, pero antes de cerrar lo de las PIP, yo quería dejar en pantalla, si es posible, el punto a través del cual se pueden las personas adherir al caso. Ajá. Es muy importante porque todavía se pueden adherir y estamos hablando de que hay 40.000 venezolanas en Venezuela y de esas 40.000 venezolanas solo tenemos adheridas 5.000. O sea, hay más de 30.000 mujeres que todavía tienen derecho a esto y no lo han hecho. Entonces, bueno, a través de esa plataforma, 35.000 casi, ¿no? Sí, a través de esa plataforma, Pipa World, que coloquen idioma español y van a seguir instrucciones. Es muy sencilla la plataforma y lo hacen desde su casa. En 20 minutos, si tienen la tarjetita y tienen su cédula de identidad, que es lo que les piden, y más nada, la plataforma es amigable y las va a llevar hasta el proceso francés con mucho éxito. Ajá, aquí está, por favor, pregúntale a tu invitado que se casó con Taxi Panamá. Sí. Odín Rodríguez dice, le vendí mis petros a la casa de cambio VEX y nunca me depositaron en bolívares. Puse las quejas en Sunacri y me dice que va a investigar de esto hace 2 meses y nada. Bueno, para ella, igual que una persona que dejaste en el cierre, que tiene un problema colectivo también de unos envíos y unos cupones. Sí, con una gente aquí. Todas las personas que tengan denuncias a través de nuestras redes, @Nauco, ¿cómo funciona esto? Cuando nosotros vemos que esa denuncia es recurrente y que hay varias personas afectadas por el mismo caso, ya le damos la calificación de acción colectiva. Cerex. Y ahí automáticamente nos activamos. Entonces lo que les invito es a escribir y si a otras personas tienen ese mismo caso, lo van a ver en las redes y van a poder decir, yo también soy víctima. Entonces cuando tenemos ya un grupo de personas, eso es una acción colectiva. Y no se limita a Venezuela. Nosotros hemos defendido venezolanos, bueno, lo de los taxis, que lo vamos a hablar rápidamente. Taxi Panamá. Tenemos lo de España, tenemos, bueno, lo de los bancos que están en el Caribe. Y para todo esto hemos tenido que instalar estructuras. Ya Nauco tiene estructuras en todos estos países porque hemos tenido que celebrar alianzas con abogados de cada una de las jurisdicciones para poder ejecutar todo este tema, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo importante también es la recomendación con respecto a cuáles son las previsiones que hay que tomar a la hora de uno esa era la recomendación. Meter un real, un bolívar, un dólar en cualquier inversión, ¿no? Primero, los negocios y las inversiones no son emocionales. Hay que sumar, restar y saber con quién negocia uno. Uno no puede negociar con cualquiera. Claro. Y todo negocio tiene un riesgo. Mientras más ganancia le ofrezcan a uno, más riesgo tiene seguro. Eso es una ley... es un ABC. Sí, es un ABC. Entonces hay que tener mucho cuidado, sobre todo en estos tiempos donde hay tanto ingenio, no solamente de gente buena, sino de gente mala también, de no caer uno en fraudes y caer uno en trampas, cuando uno lo que quiere es de buena voluntad y de buena fe, invertir para que le rinda su plata como cualquier ciudadano del mundo. En este caso, Scorpio, mucho cuidado con ellos todo. Preguntan, ¿cómo podemos establecer una querella por la devolución de todo el dinero estafado que desconocieron miles de cupones que le vendieron a sus clientes, ¿no? Bueno, esa es la manera. Ellos van a escribir a través de las redes @Nauco en las 3 versiones, Twitter, Instagram y Facebook, y van a plantear el caso. Esto se hace visible en las redes y otras personas que tienen el mismo caso seguramente se suman y automáticamente nosotros lo activamos como una acción colectiva. Caso la venezolana, los carros chinos. Sí, mira. Hubo leal, pero no hubo lopa, como diría el chino. Sí, fíjate el tema con este caso. Este caso se fue por la jurisdicción penal. Se detuvo al dueño de la empresa, lo tuvimos que extraditar de Colombia. Claro. Estaba en Colombia y fue traído a Venezuela, todavía está detenido. Su hija también detenida, que era gerente de la empresa. Pero nosotros en el camino, en el proceso penal, notamos que había pagos o se verificaban en el expediente pagos a las empresas ensambladoras chinas. Si las empresas ensambladoras chinas recibieron dinero, pues lo lógico es que reporten ese dinero que es de las víctimas. Pero por supuesto, entonces nosotros intentamos una acción colectiva ante el TCJ. ¿Y esas empresas chinas están aquí en Venezuela? No están en Venezuela, son empresas chinas, pero ¿qué es lo que estamos pidiendo nosotros al TCJ? ¿Esas empresas chinas están haciendo la sueca? Sí, porque hay una cultura ya que cuando tú pagas por a una empresa, la empresa está obligada a darte el producto, no a devolverte plata. Entonces, como ha habido aquí problemas, aquí eso prohibieron la importación, hubo una cantidad de medidas a raíz del proceso penal, hubo una intervención de parte del Estado, de la empresa, y hay unos supuestos veedores o administradores de la empresa que fueron designados claro. por el gobierno en ese momento.
Entonces, como eso ocurrió, las empresas chinas estarán esperando las resultas de esto para poder reportar ese dinero. Le pedimos eso al TCJ, que verifique la existencia de esto, que exhorte a las autoridades diplomáticas chinas acá en Venezuela para que sean el puente con esas empresas, y si verdaderamente esos pagos están recibidos por esta empresa, tienen que responder. Por supuesto. El gobierno tendrá que permitir la importación de vehículos, tendrá que exonerar arancel y hacer todo por todo el tiempo que ha pasado esta gente esperando que le rindan cuentas con la justicia, ¿no? Aquí dice Néstor Alfonso, excelente invitado, este señor merece reconocimiento de todos, ya que ha sido un efectivo defensor del pueblo dentro de su campo de Oye, acción. gracias. Actúa sin echarle la culpa a otros y puede presentar logros muy concretos en favor de la gente desamparada. Aquí un mensaje también. Buenos días, señora Alzheimer. Una amiga pagó su renovación de pasaporte. ¿Por qué le ponen la cita en semana radical? Ojo con esto, Gustavo Vizcaíno. Se la reasignan en semana radical donde ustedes no trabajan. Bueno, nosotros les ponemos a la orden todas las redes. Las redes nuestras las siguen todos los organismos públicos, empresas, prestadores de servicios, y son a veces, se solucionan los casos solos. Claro. Nada más con colocarlo allí y ellos Claro. lo ven automáticamente. Las cableras, por ejemplo, son uno. Y las empresas estas de internet. Cuando ponen, mira que la urbanización tal se quedó sin internet en 3 semanas, no tenemos ni qué hablar, porque Claro. ellos ven allí y de una vez nos mandan un Así es. mensaje. Ojo, y con respecto al Alzheimer, no paguen a los gestores, no paguen gestores, hagan su gestión directamente. Ahora ha fluido mucho más, pero yo sí les recomiendo eso porque se han visto casos, pues, ¿no? Personas se han que les visto pagan muchos casos. gestores y después entonces cuando llegan al aeropuerto resulta que la prórroga o lo que sea era chimba y entonces, bueno, se enfrentan a un problema, traen consecuencias. Entonces, lo mejor es actuar No, y está funcionando, directamente, que es además de eso. Entonces, ¿para qué acudir a terceros? ¿No? Entonces, mejor evitar eso. ¿Qué pasó con tu Taxi Panamá? Soy afectada en mi caso, que lo lleva Nauco, Celina Rodríguez. Mira, hay 3 empresas con el tema de taxi. Son unas empresas y todas con el mismo modus operandi. Ellos inventaron un sistema de inversión donde las personas desde lejos, desde Venezuela, por ejemplo, invertían en la compra de 1 o 2 taxis, lo que tú quisieras invertir. Entonces, una vez que tú comprabas esas unidades, te asignaban esas unidades y el rendimiento de esas unidades de taxi, tú lo ibas a ir recibiendo como ganancia, y luego tenías garantizada la devolución de tu dinero con un rendimiento adicional, además. Bueno, esto obviamente que se veía tan atractivo, que funcionaba tan bien, que tenías la foto de los taxis y todo funcionando, bueno, terminó siendo lo mismo. Cuando las personas entregaron el dinero, al poco tiempo, no, tenemos problemas financieros. La letra chiquita. Sí, no podemos devolver el dinero, y esto arrojó 3 procedimientos. Algunos en Venezuela están en desarrollo, hemos tenido muchos problemas por el tema de la pandemia, todo esto, pero ¿qué estamos pidiendo? Bueno, medidas internacionales contra todos estos señores, porque verdaderamente no pueden andar libremente paseando por el mundo entero con el dinero de los demás sin rendir cuentas. Entonces yo creo que la justicia tiene que activarse en estos casos. Claro. Y en Panamá, en uno de los casos ya tenemos algunas medidas decretadas, hay bloqueos de cuentas, porque uno de estos fulanos además estaba inmerso en otro proceso penal y está detenido ya en Italia. Está en Italia detenido. Y ahí va, el caso vamos empujando, vamos avanzando y trataremos de solucionarlo. Yamilis, por favor, ¿de qué manera las no admitidas se enterarán y cuándo? Sí, el caso de las PIP. La sentencia salió el 20 de mayo. La sentencia tiene 288 páginas. Nosotros estamos... Ahí aparece nombre y apellido de nombre y apellido. Nosotros estamos levantando un listado de las que están inadmitidas. Son un pequeño porcentaje del grupo que estamos teniendo, pero no por ser pequeño el porcentaje es menos importante. Tiene la misma importancia porque, repito, el derecho de igualdad ante la ley es un derecho universal y lo vamos a hacer valer hasta el final. Todas esas mujeres inadmitidas en ese proceso, en ese momento, van a recibir su indemnización porque vamos a llevar hasta el final, agotar la justicia en todos los términos. No puede ser que por la fecha, porque se hayan colocado en el 2005 las prótesis y no en el 2006, queden por fuera. Ahora, esto es un acto médico. Sí. La colocación de esas prótesis. Sí, sí. Es un acto médico, sí. ¿Cómo diferenciar una mala praxis de...? Porque lo malo es el producto, en este caso. Claro. Puede estar acompañado de mala praxis o no. El producto, por sí solo, aun cuando el médico actúe correctamente, el producto es dañino. Sí es dañino. Y muchos médicos fueron víctimas porque compran un producto que está autorizado, certificado, tiene todos los permisos aquí incluso de sanitarios de ingreso, de importación, y bueno, no tenía cómo saber que eran dañinos, ¿no? Así es. Bien, hacemos la pausa, ya regresamos con Roberto León Parili. Estoy diciéndole a Roberto que tenemos que hacer otro programa porque quedan muchos casos pendientes. Por ejemplo, DICOM, que es un caso... Fíjate, ustedes también el caso del DICOM, recordemos que Venezuela tenía un control de cambio radical durante muchos años,
Dentro de ese control de cambio, hace 2 años aproximadamente, hubo un convenio cambiario que permitió a los venezolanos adquirir divisas en un mercado formal. Muchos de los venezolanos que vieron esa ventana, esa brecha, bueno, creyeron en esto automáticamente e hicieron su inversión, hicieron su solicitud de oferta y compraron sus divisas. Las pagaron, le fueron depositadas en sus cuentas de los bancos respectivos, operadores cambiarios para eso, y el dinero se ve, pero no se puede usar, porque los bancos no tienen corresponsal, las tarjetas internacionales no funcionaron, no pueden retirarlas en efectivo. Bueno, más de 2 años represado el dinero. Hemos logrado, nosotros intentamos también una acción para esto, en colectivo, hay 3 bancos incluidos allí. Hemos logrado ya que uno de los bancos comience a entregar las divisas. Por decirte algo, de un grupo importante, solo el 1% de ese grupo, de ese banco, me queda por recibir el dinero. Un grupito pequeño que va a recibir lo que falta. Los otros 2 bancos, espero que se activen, nosotros estamos por acercarnos al banco, porque es que no hay excusa. ¿Cuáles son esos bancos? Mira, el Banco de Venezuela, Banco Bicentenario y Banco del Tesoro. ¿Son 3 bancos del Estado? 3 bancos del Estado, porque la banca nacional que participó, y ese era lo que nosotros reclamábamos, decir, no me digas de que hay un problema técnico o algo, porque los bancos privados sí lo pudieron entregar. Claro, así es. Porque ustedes no, que son los bancos del Estado. Entonces, el Banco de Venezuela ha, de alguna manera, empezado a liquidar algunos de estas divisas. Ya tardíamente. ¿Y Tardíamente, hay alguna reposición a causa de la inflación, por ejemplo? No, les dan neto, pero las personas, bueno, desesperadas que tienen un dinero allí represado, bueno, lo han recibido de alguna manera, pero es una manera a medias de solucionar. Yo sí estoy muy de acuerdo con que esto va más allá. Tiene que haber una excepción. Porque es que lo que es el lucro cesante, el daño emergente, todo lo que puede generar no poder tener acceso al dinero. Pero bueno, lo que le hago yo es un llamado a todos estos bancos a que lo solucionen. Están abriendo cuentas en divisas, se está flexibilizando el control de cambio, caramba, pero empecemos por resolver los problemas viejos que vienen detrás y que toda esta gente está esperando con tanta ansia, ¿no? Por supuesto. Fanny Camejo, hola, ¿cómo se hace en el caso de no tener dinero para hacerme exámenes y adherir a la demanda de PIP? Mi condición de salud ha empeorado. No necesita gastar ni un dólar para hacer nada. Sencillamente con tener el carnet de las prótesis y su cédula de identidad es suficiente para participar en la demanda. El peritaje será posterior, pero ella va a recibir primero un pago preliminar y con eso tendrá para pagarle al perito, que el perito cobra 500 euros, para decirlo exactamente. Pero ella va a recibir un fondo y ella va a poderle pagar a su perito para que le haga su peritaje en Francia. Pero no tiene que invertir nada. Cero. Ahora, hay otras quejas de servicios públicos, por ejemplo, CanTV, bueno, ya hablamos de las cableras, la electricidad, por ejemplo. ¿Qué hacer? Porque aquí, si funcionaran instituciones dedicadas a eso, pues del Estado sería otra realidad. Mira, por ejemplo, un apagón, Pukiti, se le daña una nevera, un televisor a alguien, ¿quién le responde? El tema es que... O en un municipio, cae alguien en un hueco, se le daña el tren delantero del vehículo. En la mayoría de los países hay ese tipo de acciones y medidas, ¿no? Y en nuestras leyes están los derechos de las personas para reclamar esto, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer aquí, ¿cuál es la diferencia entre nuestra ley, nuestra constitución y las de otros países donde sí se cumple eso? Ninguna desde el punto de vista legal. La diferencia radica en que en algunos sitios sí se cumple la ley a cabalidad y en otros no. O medianamente se cumple. Claro, un problema es un problema de que la justicia aplique. Yo creo que el poder ciudadano es muy amplio y es lo que hemos hecho nosotros. Nosotros lo que hacemos es canalizar uniones de grupo, organizarlos para que tengan más potencia y más legitimidad en sus reclamos. Néstor Alfonso, por cierto, Vladimir, ¿podrías hacer una nueva invitación al Defensor del Pueblo para que cite tu programa y responda a las inquietudes del soberano? Por favor, incluye al presidente de la SUN, de Protección al Consumidor, o como se llame. Eso es muy importante. Es un milagro que hay que pedírselo a José Gregorio Hernández si viene el Defensor del Pueblo, porque le hemos pedido ese programa. Pero bueno, hola, me encuentro, bueno, ya Fanny Camejo leímos que ya sabe que no tiene que hacer ninguna erogación. Adrián Armando Núñez, buenas tardes, Vladimir, le invitaba una pregunta, si yo tengo problemas con CanTV, ¿puedo denunciar en Anauco y me lo resuelven? Utilizamos nuestras redes para amplificar ese reclamo y lo acompañamos en todas las instancias que él tenga que agotar. Si la acción es por un caso puntual o un hecho puntual de incumplimiento de una empresa, puede ser CanTV o puede ser una empresa privada, nosotros nos activamos como acción colectiva, pero necesitamos sí la reunión de grupo, pues. Manuel Salinas, las estafas están de moda desde los años 80 con aquel famoso jeque. Oye, me recuerdo de ese jeque. Sí, ¿vale? Increíble eso. Tumbó a medio mundo, bueno, medio mundo de los que tenían plata, ¿no? Y fíjate lo que es la gente, ¿no? Muchos que fueron estafados no lo decían porque le daba pena. Le daba pena, pero brindaron al jeque. Caíste en eso, ¿no? O sea, que fácil te engañaron. Así Entonces la gente no decía.
Así es. Ibrahim Rodríguez, un saludo, agradecemos la representación de ANAUCO ante el problema de las taxis, Taxinvest y Mi Busito. Una pregunta, tengo entendido que con Taxinvest accionaron por Venezuela y lo visitó por Panamá. ¿Esto a Sí. qué se debe? Se debe a dos circunstancias. El caso Tu Taxi Panamá, que es Taxinvest, es un caso donde el delito se cometió fundamentalmente en Venezuela. Hicieron ofertas públicas aquí, campañas de medios de comunicación, la captación fue en Venezuela y las personas estaban en Venezuela en su mayor número. Y en cambio el caso de Mi Busito, la mayoría son personas panameñas que estaban fuera, Claro. y entonces la acción se intentó por allá, por Claro. Panamá. Esa es la diferencia. Nos queda un minutico, pero rápido. Por ejemplo, las clínicas, hay muchas quejas Sí. con respecto a las clínicas, el tema de los seguros, el incremento paulatino de los Bueno, costos esto es en como- dólares. Esto no se puede decir en un minuto, pero lo que sí hay Ajá. que decir es que los seguros tienen que reorganizarse porque la situación financiera de Venezuela, el tema de la devaluación, el tema de la aplicación del dólar, ha generado algunos inconvenientes para que la gente tenga unas coberturas verdaderamente como merece. Y la Superintendencia de Seguro tiene que tomar esto en cuenta. Le ponen techos a las empresas de seguro. Oye, pónganle piso, pero no techo. O sea, si la empresa de seguro asegura por más a la persona, ¿por qué no puede cobrar más, no? Claro, Ibrahim Realmente. Rodríguez. Otra situación es que la mayoría nos guiamos por la credibilidad que tenía César Miguel Rondón, dado que era la figura publicitaria con lo de los taxis. Perdóname, a mí me viene un cliente de café Sí. o de un jabón o de un medicamento, se supone que las autoridades están permitiendo que ese producto entre en Venezuela y han certificado que es un Así producto de es. calidad. O sea, no puede ser el que haga una cuña, la persona que verifique si es un producto Nosotros X o siempre, Z, ¿no? nosotros siempre hemos Eso no quiere decir que uno no pueda Sí, medio sí. averiguar algo, pero no es función de. Nosotros siempre hemos apuntado, y por eso es que hemos tenido éxito en las acciones, apuntamos a quien tiene la responsabilidad fundamentalmente, primaria. Y estos son unos empresarios que llegaron aquí y se llevaron el dinero de unos venezolanos y tienen que ser sometidos a la justicia. Sí, yo recuerdo que hubo incluso Fundamentalmente. con un banco norteamericano que tuvo Sí. problemas, ¿no? Sí, el También. Stanford Bank. El Stanford Bank. Bueno, imagínate, eso es un ejemplo, pues. Es más, yo conocí anclas que fueron estafados por Sí, Stanford sí, Bank. pero es que hay muchísimos venezolanos. Le hacían la Bueno, publicidad. ahí hay una buena noticia pronto en el caso Stanford, pero esperemos que la den oficialmente, que tiene que ver con el banco corresponsal, que Así fungía es. de corresponsal. Bueno, Roberto, Bueno, gracias, Vladimir. un placer tenerte por aquí. No, gracias Roberto por la León invitación Parilli, y así bueno, que siempre dispuesto a estar aquí nos contigo. anotamos para la próxima muy pronto porque creo que vale la pena profundizar en muchos de estos Gracias, temas. de verdad. Gracias a ti y bueno, queridos amigos, será hasta mañana. Sigan en sintonía de Globovisión.